Prédica número 2579, dada por el pastor Carlos Hostal el miércoles 17 de junio del 2015. Continuación libro de Santiago, Fe más obras, Rahab. Vámonos a Santiago, capítulo 2, del verso 14 al 26. Santiago 2, del 14 al 26, estamos viendo algunas cosas maravillosas, emocionantes. Estoy seguro que todo este entendimiento está ayudándonos a ver con claridad muchas cosas, ¿verdad? Aquí en esta porción estamos abordando lo que hemos denominado la fe teórica. Y mucha gente dice tener grande fe y creer en Dios y que hay un solo Dios, y eso es maravilloso, pero en muchos casos solo es teórico. Cuando llega el momento de actuar, de accionar, de elegir supuestamente en base a aquello en lo que creemos, dejamos de actuar, no accionamos, no reaccionamos y elegimos totalmente contrario. Quiere decir que la fe era solo teórica. Cuando no conectamos lo que sabemos con nuestras elecciones de todos los días, nuestra fe únicamente es una teoría. Ahora, cuando de veras creemos y llega el momento de actuar y de poner por obra lo que decimos que creemos o lo que sabemos, cuando llega el momento de practicarlo, si lo hacemos, esa verdad va a quedar escrita en las tablas de nuestro corazón y de allí nadie nos la va a poder quitar, y ese es nuestro tesoro eterno. Esa es la palabra a la que la Biblia se refiere cuando dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Amén. Eso es lo único que nos vamos a llevar con nosotros a la eternidad. La palabra que está escrita en las tablas de nuestro corazón. Amén. No las teorías, esas no están escritas en las tablas del corazón. Esas están en algún archivo mental, ¿verdad? No, pero lo que está escrito en nuestro corazón, ese es nuestro depósito eterno, es nuestro tesoro eterno. Cuando uno entiende esto, es muy fácil entender cómo entonces es que hay gente que va a ser eternamente pobre, y hay gente que va a ser eternamente rica, y hay gente que va a ser eternamente archimillonaria. Amén. Entonces, por eso, no menospreciemos las experiencias por las que Dios nos hace pasar. ¿Qué son? Sino la oportunidad de oro para que nuestras teorías dejen de ser solo teorías y se conviertan en una experiencia viva. ¿Sí? Amén. La fe teórica es totalmente ineficaz. La fe teórica no puede redarguirnos ni llevarnos al arrepentimiento. La fe teórica no puede transformar nuestra naturaleza, y la fe teórica no nos va a salvar a la hora de un problema. Ahora, si estaba acompañada de obras o de acciones o de elecciones, pues entonces la cosa cambia, porque allí la palabra está viva y va a ser eficaz para nosotros en esa situación. Entonces leemos Santiago 2 del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras o acciones, elecciones, labor, hechos? ¿Podrá la fe salvarle o librarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La semana pasada comentábamos que la fe sin obras es tan inefectiva como el amor sin acciones. Amén. Si amamos solo de lengua, como dice por ahí más adelante, creo que es primera de Juan, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En otras palabras, si alguien tiene frío y yo tengo un suéter que puedo darle, y yo digo que amo a mi hermano, él se va a ir con mi suéter. Amén. Pero si mi amor es solo teórico, le voy a decir: bueno, pues que te vaya bien, espero que todo esté bien, ¿verdad? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pues cuando solo es teórica la fe, vamos a tener que recurrir a palabras para tratar de convencer a la gente de cuánta fe tenemos. Pero cuando es algo viviente, no tenemos que hablar
nada con palabras. O sea, nuestra trayectoria va a hablar por sí sola y la clase de elecciones que hemos ido dando a lo largo del camino. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuántos siglos han pasado? Y creer que hay un solo Dios no les ha cambiado la naturaleza. ¿Lo ven? Parece una exageración, pero para mí es una de las analogías más claras de cuán inefectivo es creer en Dios cuando esto solo es en teoría. Amén. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces nos da dos ejemplos tremendos. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así es que ya vimos el ejemplo de Abraham. Nos tomó 2 miércoles hablar más o menos de manera extensa de Abraham. Y hoy nos toca Rahab. ¿Qué les parece? Vamos a examinar a Rahab, porque Rahab es todo un personaje. Quedó como ejemplo de algo bueno, de algo que sí queremos imitar, de algo que sí queremos ser. Y ella es un misterio para mí. Perdón, porque por un lado la Biblia la llama Rahab la ramera, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero si lo analizan, no hay una sola ocasión en que alguien la trate de manera despectiva o deshonrosa. Hasta el rey de Jericó la trató con todo el decoro y el respeto requeridos o respectivos. Alguien una vez mencionó que la palabra que se traduce ramera también se traduce hortelana. Ahora, eso no lo van a encontrar ni en la Strong ni en el Brown Driver Briggs, pero de plano debe haber a lo mejor diccionarios muy antiguos. Pero sí oí claramente a alguien decir que esa palabra también significa hortelana. A mí me hace más sentido que haya sido hortelana, porque los 2 espías judíos jóvenes se fueron a hospedar a su casa. ¿Se imaginan si la cosa no hubiera estado muy derecha, que digamos? Eso hubiera hablado mal hasta de los 2 espías. ¿Lo ven? Entonces, bueno, un día vamos a resolver ese misterio, ¿verdad? Pero miren lo que dice el Nuevo Testamento de Rahab. Vámonos a Hebreos 11:31. Cuando pasamos por Hebreos 11, de plano pasamos por Rahab. Hebreos 11:31. ¿Se imaginan que ella quedó en el panteón de los héroes de la fe? Valga la palabra. Rahab, en Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La palabra desobedientes es importante acá, porque quiere decir que la ciudad de Jericó estaba poblada por desobedientes y Rahab era la única diferente. La palabra desobedientes en griego significa dejar de creer de manera voluntaria y perversa. Eso significa en griego la palabra desobedientes. Dejar de creer de manera voluntaria y perversa. O sea, si me permiten el guatemaltequismo, porque se les dio la gana no creer. Esa fue la condición de los habitantes de la ciudad de Jericó. Esta pieza de información nos va a ayudar para desenredar lo que vamos a estudiar en el Antiguo Testamento acerca de Rahab. Las Biblias hebreas a los desobedientes simplemente los denominan hijos de Belial. Hijos de Belial. Y esa es toda una categoría de gente que menciona la Biblia, ¿verdad? Gente buena para nada, inútil, malvada. Pero me llama la atención la definición griega, ¿verdad? Dejar de creer quiere decir que supieron. Yo no puedo dejar de creer en algo que desconozco. Yo solo puedo dejar de creer de manera
consciente y malvada, o de manera voluntaria y malvada, en algo que conozco. Por lo menos supe acerca de eso, pero yo elegí no querer creer. A lo mejor no me convenía, ¿verdad? A lo mejor estaba poniendo en juego yo algún beneficio. A lo mejor estaba bajo amenaza. Y por amenazas de otros, yo entonces dije, no, pues si ustedes quieren que yo no crea, pues no creo. Con mucho gusto dejo de creer. ¿Lo ven? Esa palabra nos va a ayudar a entender algunas cosas de las que pasaron ahí en Jericó. ¿De acuerdo? Ahora, Rahab recibió a los espías en paz. La palabra paz, adivinen cuál es. Shalom. Shalom. Los recibió en paz. Cuando ella los vio venir, había paz en su alma. Había paz en su mente, había paz en su corazón. Ella estaba manejando en su mente y en su voluntad y en su corazón información que nadie más en Jericó estaba manejando. Ella había hecho elecciones dentro de sí misma, y cuando llegaron los espías, ella supo quiénes eran, qué estaba pasando y qué hacer con ellos. Ahora, el resto de la ciudad tuvo la mismísima oportunidad que Rahab para creer, pero eligieron no hacerlo. ¿Lo ven? Esto nos va de paso nos va, aparte de ilustrarnos lo que significa tener fe acompañada de acción, de elecciones tangibles, nos va a ayudar a entender, a tener una respuesta a la famosa pregunta de ¿y qué de toda esa gente que no ha escuchado? Bueno, en primer lugar, el día que Dios nos llame a su presencia, les prometo que nadie va a llegar allá arriba y va a poder decir, nunca oí, nadie me dijo, nunca supe. Menos los del siglo XXI, con todos sus aparatejos. Amén, amén. Pero vamos a ver entonces el caso aquí de los habitantes de Jericó y van a ver qué interesante. Así es que si están listos, vamos a analizar la historia de Rahab. Y Rahab se ubica, por supuesto, en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel está por cruzar el río Jordán, por asentarse en Gilgal y por tomar Jericó, que fue la primera conquista que hicieron en la tierra de Canaán, 40 años después de haber salido de Egipto. Pero regresemos 40 años antes. ¿Ustedes creen que las naciones vecinas, inmediatas, mediatas y lejanas no se enteraron de los acontecimientos que giraron alrededor del pueblo de Israel y su salida de Egipto? Algo así tiene que haber hecho noticia. O sea, en una noche mueren todos los primogénitos de los egipcios, pero no muere un solo primogénito de los hebreos. De una granizada se muere todo el ganado de los egipcios. De una invasión de bichos se muere todos los sembrados de los egipcios. Eso tiene que haber empezado a hacer olas entre las naciones vecinas. Y de repente sale libre un pueblo que estuvo viviendo entre ellos por 430 años. 400 años fueron esclavos de los egipcios, y de repente ahora son los egipcios los que están doblegados ante sus ex esclavos. Y luego de repente se oye la noticia que el Dios de ese pueblo abrió las aguas del Mar Rojo y ellos pasaron por en medio en seco, y luego las aguas se cerraron sobre el ejército de los egipcios. Y luego Dios se los llevó a la península del Sinaí, al monte de Sinaí, y el Dios del pueblo de Israel literalmente descendió a encontrarse con ellos y a hablarles y a revelarles su ley moral. Esas cosas toda la vida han hecho noticia. Uno cree que los seres humanos del siglo XXI somos diferentes a los seres humanos del siglo menos XXI, pero por todo lo que leemos en la palabra de Dios vemos que nada ha cambiado. Nada más las formas son las que cambian, ¿verdad? Con la ayuda de la tecnología. Pero vámonos, por ejemplo, al Salmo 77 del 16 al 20. Salmo 77 del 16 al 20. Oigan esto. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos.
La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció, tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y el momento aquí es el paso del Mar Rojo en seco. La Biblia dice que la tierra tembló. Yo estoy seguro que no solo allí, en Egipto. Y dice que los relámpagos de Dios alumbraron el mundo. Tiene que haber habido evidencia, no solo local, de lo que Dios estaba haciendo en ese momento, que fue tan trascendental. Deben haber sentido el temblor de tierra, deben haber visto los relámpagos lejos, lejos. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Porque todo lo que Dios hace por unos, de paso, está ayudando al Señor a darse a conocer a otros. Ahora, de qué lado estemos o en qué bando nos encontremos va a depender. Si Dios está dando a conocer a nosotros del lado de la misericordia o del lado de la ira, pues. Cuando Israel salió de Egipto, ¿se acuerdan cuando estudiamos las jornadas de Egipto hasta Canaán? Dios los sacó de Egipto, se alejaron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, pero creo que hicieron inmediatamente Mara, después hicieron Elim, después el desierto de Sin. En una de esas Dios los regresó y los hizo acampar a la orilla del Mar Rojo. Y luego entonces ya emprendieron su jornada más lejos. La pregunta es ¿por qué? Estoy seguro, Dios se dio a conocer a los egipcios del lado de la ira, pero estoy seguro que Dios todavía estaba dándole a algunos una última oportunidad. ¿Se acuerdan que con los israelitas salió una grande multitud mixta? O sea, un montón de egipcios salieron con los israelitas. Amén. Dios siempre se está dando a conocer. Siempre se está dando a conocer. Así es que la tierra tembló cuando se partieron las aguas del Mar Rojo. Veamos otro. Salmo 68, del 7 al 9. Salmo 68, versos del 7 al 9. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste, etc. La tierra tembló. Así es que ellos tienen que haber tenido evidencia. Ellos tienen que haber sabido, si no por eso, por palabra de boca en boca, que algo había pasado con el pueblo de Israel y algo había hecho su Dios por el pueblo de Israel. ¿Lo están viendo? ¿Ven hacia dónde me dirijo con esto? Ahora, vayámonos miles de años más tarde en el futuro, cuando Dios el Padre resucitó al Señor Jesucristo o levantó al Señor Jesucristo de la muerte. El Salmo 18 que es 1 Samuel 22, dice que la tierra tembló, ¿sí? Se partieron piedras, se oscureció el cielo. ¿Creen ustedes que eso fue solo un acontecimiento local tratándose de algo tan importante? Mi impresión es que todas las culturas del mundo supieron que algo había pasado ese día. Se trata del creador de los cielos y de la tierra. Amén, amén. ¿Lo ven? Bueno, entonces, los habitantes de Canaán tienen que haber sabido algo. Tienen que haber sabido algo. Luego, 40 años después, se encuentran los israelitas. Aquí vamos a hacer un mapa así muy esquemático, ¿verdad? Porque de plano que no es exactamente así. Pero aquí salieron de Egipto, pasan el Mar Rojo, este es el Mar Rojo. El desierto, ese es el monte de Sinaí. Y están por cruzar el Jordán. Este es el Jordán. Aquí está la tierra de Canaán. Y aquí está Jericó. Aquí está la ciudad de Jericó. Ahí está Jericó. Este es el río Jordán. Esto duró 40 años. Bueno, aparte de haberse enterado de todo lo que aconteció aquí, Dios finalmente se los llevó
a esta orilla del río Jordán. Y aquí los tuvo acampados meses. Estaban en los campos de Moab, de este lado del Jordán, frente a Jericó. Ahora, de acuerdo, a lo mejor Jericó no quedaba nada más del otro lado del río, pero estaban frente a Jericó, quiere decir que estaban cerca, estaban próximos. Y aquí estuvieron acampados por meses. Todo el libro de Deuteronomio se desarrolla cuando ellos estuvieron acampados a este lado del río Jordán. Aquí. Ahí estaban acampados. ¿Qué creen? Que los vecinos del otro lado del río no están abriendo los oídos y abriendo los ojos? Además, ellos sabían perfectamente bien que ellos eran su siguiente blanco. Amén. Pero tuvieron suficiente tiempo acampado al pueblo de Israel aquí para seguir escuchando, para seguir buscando entender qué está haciendo ese pueblo ahí, cuáles son los planes, de qué manera los está conduciendo Dios, ¿verdad? Entonces, vámonos a Números capítulo 33. Números capítulo 33. Para quienes acaban de unirse, nos estamos estudiando del libro de Santiago, el ejemplo que ahí ponen de Rahab, quien tuvo una fe muy activa. Así es que estamos estudiando a Rahab. Números capítulo 33, verso 48. Números 33, 48. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Por cierto, así son los dones del Espíritu y las cosas de Dios. A quien Dios ha llamado a más, Dios lo equipa más, y a quien Dios lo ha llamado a menos. Ahora, más y menos para Dios es muy diferente que para nosotros. Amén. Entonces Dios le da su porción correspondiente. Dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Pero aquí están acampados de este lado del Jordán, en los campos de Jericó, en los llanos de Moab, enfrente de Jericó. Veamos qué pasó en ese periodo de tiempo. Todo lo que estoy tratando de probar es que los de Jericó tuvieron suficiente información para creer y hacer una elección. Creo que evidencia de que el Dios de Israel era un Dios vivo y poderoso tuvieron suficiente. Amén. Así es que si en el libro de Hebreos habla de los desobedientes o aquellos que se negaron a creer de manera maliciosa y voluntaria, quiere decir que todos tuvieron la oportunidad de creer si hubieran querido. Amén. Ahora, Rahab fue una en medio del montón, la única que sí creyó. Rahab no estaba esperando a que los demás creyeran para ponerse ella a creer. Si los demás no quieren creer, es problema de ellos. Rahab dijo: yo sí creo. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué puedo hacer? Yo sí creo. Amén. Y eso nos bota cualquier excusa de: es que si mis abuelitos fueran cristianos, yo buscaría al Señor. Pero como ellos no son cristianos, yo no voy a buscar al Señor. ¿Qué tienen que ver las elecciones de ellos con sus elecciones?
Es que si yo tuviera un mejor ejemplo, yo sería un mejor cristiano. Es que si los hermanitos de la iglesia fueran perfectos, entonces yo sería un poco más perfecto. Déjenlos a ellos en paz y déjenlos a ellos con sus elecciones que va a elegir usted. Amén. Rahab estuvo solita, la única habitante de toda una ciudad que creyó. Ahora, el que los demás elijan no creer, ese no fue problema de Rahab. Pero vean toda la evidencia que tuvieron y el tiempo que tuvieron para entrar en razón y elegir creer. Ahora, conste que un montón de los habitantes de Jericó tienen que haber creído en teoría y tienen que haber dicho, ¡ala, sí que tremendo!, ¿verdad? Nunca hemos oído que Quemos abra el mar rojo por nosotros como lo hizo Jehová, el Dios de Israel. Así es que muchos tienen que haber creído en teoría, pero adivinen quién fue la única que acompañó con elecciones sus teorías y se convirtieron en una fe viva. Estamos hablando de una cananea pagana que todo lo que necesitó para hacer una elección correcta es oír, prestar atención a todo el testimonio que Dios estaba poniendo delante de ella y a toda la evidencia que Dios estaba poniendo delante de ella. Amén. Bueno, Números 22, verso 1. Vamos a ver algunas de las cosas que acontecieron mientras Israel estuvo acampado. Aquí está Israel acampado de este lado del Jordán. Y esas son las tierras que heredaron Rubén, Dan y la media tribu de Manasés. Números capítulo 22, verso 1. Números 22, 1. Ahora, los de Jericó tienen que haber sabido de todo esto. En Números 22, adivinen a quiénes se encuentran. Se encuentran con Balac, uno de los reyes moabitas. Y Balac se puso nervioso cuando vio venir a los israelitas y mandó a llamar a Balaam. Y le pagó un salario y le dijo, hazme un gran favor. Maldícemelos, por favor. Ahora, Balaam era todo un personaje, era todo un caso, ¿verdad? Por lo menos tuvo suficiente buen sentido para decir, pues si Dios los maldice, yo con mucho gusto te los maldigo, pero si Dios no los va a maldecir, yo no puedo hacer nada, pues, ¿verdad? Y se acuerdan que intentaron hacerlo 3 veces, hasta que Dios cambió las maldiciones de Balaam en bendiciones. Entonces Balac se enojó y Balac se fue a su casa y Balaam se fue a su casa aparentemente, pero realmente Balaam, ¿a dónde se fue? Fue a una de las ciudades que andaban por aquí de los moabitas, y Balaam empezó a convencer a las chicas que sacaran a bailar a los chicos. Y se fueron al campamento de los israelitas y les dijeron, ¿quieren bailar con nosotras? Y entonces Balaam no pudo maldecir a los israelitas. Pero cuando los israelitas empezaron a asistir a los sacrificios de los moabitas y de toda esa gente, de Baal Peor y de todo aquello, y empezaron a mezclarse con las chicas de la tierra, Balaam no tuvo que maldecirlos para que Dios los castigara, ellos solitos se lo ganaron. Pero fue Balaam el que estuvo detrás instigándolos todo el tiempo. Así es que si Dios va a pasarlo a usted de lado, me acomodé el micrófono, siempre se me cae. Si Dios lo va a pasar a usted al lado del dolor o al lado de la ira, lo primero que usted debe hacer es ir al Señor y decirle, Señor, ¿detrás de qué andas? Pero nunca le eche la culpa a Dios porque las cosas no le están saliendo bien. Al contrario, a lo mejor es exactamente lo que usted necesitaba para entrar en razón. Amén. Bueno, así es que ahí tenemos Números 22, ¿verdad? Nos vamos a, déjenme ver, me voy a brincar un montón de cosas, pero lo que les acabo de contar está en Números capítulo 25, cuando se metieron con las hijas de Moab los israelitas y vino una plaga, ¿verdad? Y Dios acabó con varios. Ahorita les digo con cuántos. Murieron 24,000 israelitas en esa mortandad. En Números capítulo 26, versos del 1 al 3 dice: aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba,
por las casas de sus padres todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Así es que todavía están estacionados acá. Los de Jericó ya se enteraron de lo que pasó con esta historia con Balaam y con Balac, ¿verdad? Pero luego, aquí estaban estacionados cuando censaron a todos los varones mayores de 20 años que estaban aptos para ir a la guerra. Nos vamos a Números 31. Perdón. Números 31 del verso 1 al 12. Y leemos: Habló Jehová a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián, por la cosa que acababa de pasar con lo de Balaam. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos del campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo: porque habéis dejado con vida a todas las mujeres. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida, etc. Y los de Jericó viendo, escuchando y tomando nota. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, ahora saltémonos a Deuteronomio 32, 49. Deuteronomio 32, 49. Todo esto debe haber tomado meses. Solo el censo debe haber tomado un montón de tiempo, ¿sí? Y ahí están ellos acampados, no han cruzado el Jordán, pero están enfrente de Jericó. Deuteronomio 32, 49. Y le dice, 48. Habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Así es que allí murió Moisés, en el monte Nebo. Moisés sí se murió. ¿Qué estaba haciendo hablando con Jesús en el monte de la transfiguración? Vámonos a Deuteronomio 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés.
Así es que ven todo lo que aconteció aquí. Y todo esto está pasando enfrente de la ciudad de Jericó, que está del otro lado del río. ¿Lo ven? Bueno, Josué asume el mando y eso nos lleva, por supuesto, al libro de Josué. Y nos vamos al capítulo 2, libro de Josué, capítulo 2. Los israelitas todavía no han cruzado el Jordán. Lo cruzan en el capítulo 3, me parece. Sí, en el capítulo 3. Pero aún acampados aquí en los llanos de Moab, mandan a los 2 espías a espiar la ciudad de Jericó. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí, o se hospedaron allí, o descansaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Lo sabían todo. Los de Jericó deben haber tenido espías del otro lado también. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Ella sabía exactamente que eran espías, eran israelitas, los escondió, los ayudó. A esto es a lo que se refiere Santiago cuando la pone de ejemplo y dice: la fe de Rahab se perfeccionó por sus obras. Es obvio que creyó, ayudó a los espías. Ayudó a los espías. Se jugó la vida probablemente. ¿Qué importa? Si nuestra fe es algo teórico, sí nos va a importar si estamos poniéndonos en riesgo o estamos por arriesgar algo. Lo vamos a poner en la balanza y vamos a decir no vale la pena. Pero cuando nuestra fe es algo vivo, ¿qué importa si nos cuesta la vida? Y en el libro de los Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo, ¿saben qué significa? La palabra griega es mártir. En otras palabras, hasta que su conocimiento teórico se une al fuego de una experiencia viva, esto va a cobrar vida lo suficiente para hacerlos a ustedes estar dispuestos a dar la vida por lo que creen. Pero si lo que creen es solo teórico, ¿a qué horas vamos a dar la vida por una teoría? Felices y dichosos nos libramos del problema si es posible. ¿Lo ven? Perdón, la Biblia dice que en los últimos tiempos va a haber una apostasía. No dice una, dice la apostasía. Eso significa que los cristianos van a ser probados y van a descubrir muchos cristianos que su fe era únicamente una teoría. Amén. Yo me acuerdo, no voy a decir demasiados detalles, no voy a dar demasiados detalles. Pero yo me acuerdo que una vez en una reunión de estudio bíblico en casa, antes teníamos reuniones hace años en casas, entre semana, y yo les estaba hablando acerca de los principios del libro de Ruth. Y llevaba ya varias semanas explicándoles cómo es que en el lugar bajo o en el lugar humilde encontramos los tesoros más grandes de la revelación y el entendimiento de la naturaleza del Señor Jesucristo. Entonces, cuando viene la oportunidad, el lugar más bendecido que podemos encontrar es el lugar bajo. Si hay situaciones difíciles, busquemos el lugar bajo, humillémonos. La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él, el único redentor, es el Señor Jesucristo. Él nos exaltará cuando sea tiempo. ¿Pero por qué no me ha exaltado? Porque no es tiempo. Pues nos ponemos tan nerviositos que empezamos a buscar exaltarnos a nosotros mismos. Entonces lo único que producimos es un aborto. Estropeamos algo que Dios había comenzado a hacer de manera perfecta. Bueno, para hacerles corta la historia, llevaba como 3 o 4 semanas explicándoles este principio y hubo una situación, una de esas situaciones de las que no se libran las congregaciones, ¿verdad? Y que pasan de vez en cuando mientras haya seres humanos en las congregaciones. Y cuando empecé a ver cómo actuó un buen número de gente
a los que yo llevaba semanas enseñándoles que lo mejor que podemos hacer es humillarnos y dejar que sea Jesucristo quien redima. Cuando los vi actuar de una manera completamente diferente, entendí la diferencia entre fe teórica y fe viva. Todo lo que yo les estaba diciendo seguía siendo una mera teoría. Dios a todos les dio la oportunidad de convertir en oro sólido sus teorías cuando permitió esa situación, y mucho de ese grupo sacó cero. Y yo salí de eso con las manos limpias. ¿Saben por qué? Porque les había enseñado bien. Si yo no les hubiera enseñado bien, hubiera tenido responsabilidad, pero les enseñé bien y actuaron completamente al revés de lo que llevaba yo semanas enseñándoles. Amén. Por eso es que vienen las pruebas y las sacudidas, porque creemos que somos lo que sabemos y estamos muy lejos de ser lo que sabemos, y mucho de lo que sabemos sigue siendo solo teórico. Porque la gente termina sintiéndole fastidio al cristianismo. Su relación con Dios solo es teórica. Es más, no tienen una relación con Dios, porque uno no puede tener una relación teórica con Dios. Es una experiencia. Saben acerca de Dios, les llama la atención lo que están oyendo, simpatizan con la causa, pero no es suyo. No es suyo. Amén. Ahora, volviendo a esto, miren todo el testimonio y todo el tiempo que tuvieron todos los habitantes de Jericó para cambiar de opinión y empezar a creer en el Dios de Israel. La única que creyó de toda la ciudad fue Rahab. Ahora, ella no solamente creyó por lo que supo que pasó aquí el último año. Ella creyó por cosas que habían pasado hacía 40 años, hacía 30 años. Ahorita va a mencionar una de esas aquí en el libro de Josué. ¿Estamos? Así es que llegaron los espías y Rahab los escondió. Verso 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió las gradas, tocó la puerta y dijo: ¿me permiten una palabra? Y habló con ellos antes que se durmieran. Verso 9, y les dijo: sé, y yo sé. Ahora, voy a anotar algo aquí para que vayan notando esto. Y yo sé. Sé. La palabra sé es yadá. Sé por observación, reconozco, comprendo, entiendo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre mí, sobre nosotros. Todos. ¿Pero por qué solo ella supo? Sigamos. Y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. ¿Sabían o no sabían que Dios estaba con ellos y que obviamente el Dios de Israel era un poco diferente al Dios de ellos? ¿Lo ven? Ok, oigan esto. ¿Ven eso? Ahora, aquí está hablando una cananea pagana. Y solo en el verso 9 ya la vemos un poco más espiritual que algunos cristianos. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado. O sea, no han conquistado la ciudad, pero ya la conquistaron, pues aquí ya todo el mundo está muerto del miedo. Ya han desmayado por causa de vosotros, porque yo he oído, hemos oído. ¿Qué pasó con el resto de los pobladores de la ciudad de Jericó entonces? Si todos han oído,
Ahora, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tenían fe o no tenían fe? Si oyeron, sí la tenían, pero estaba muerta. Era fe teórica. Fe teórica. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Ahora háganme el favor, ya pasaron 40 años. O sea, Dios les dio 40 años para entrar en razón y arrepentirse y convertirse. ¿Lo ven? 40 años. Ay, qué injusto es el Señor que no le dio la oportunidad al fulanito. Cuando lleguemos ahí arriba nos vamos a llevar sorpresas en cuanto a esto de oportunidades. 40 años. Hemos oído, todos oímos, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruidos. Ahora eso pasó hace como 30 años. ¿Lo ven? Bueno, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Ahora oigan esta afirmación. Porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo sabemos si estamos adorando al Dios verdadero? Porque Dios no es una idea etérea, Dios no es una columna de humo que se desvanece, algo inaccesible, algo de lo que no podamos echar mano en el sentido correcto de la palabra, algo o alguien que no pueda venir en nuestra ayuda y dar una evidencia tangible de cuánto nos ama y de cuánto se ocupa de nosotros. Nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. El resto de los dioses, de los denominados dioses, según la gente que los adora, existen, pero a la hora de las horas creo que tendrían más provecho llamando a la Mujer Maravilla que a sus dioses. Amén. Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué está diciendo Rahab? Está diciendo, por 40 años lo que he oído ha generado vista, ojos abiertos, veo, entiendo, sé qué clase de Dios es el que los acompaña, sé en qué clase de Dios creen ustedes. Amén, amén. Ella obviamente ya era creyente, nada más que no sabía cómo canalizarlo, ¿verdad? Pero ella sabía perfectamente bien qué clase de Dios estaba acompañando al pueblo de Israel. Ella ya se había convertido al Dios de Israel. Amén. Entonces dice, verso 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Otro ejemplo clásico de una familia que fue salva por la fe de un miembro de la familia. Así es que no se desanimen. Amén. Gracias a Dios. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis nuestro asunto. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueren tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. Este cordón de grana. Aquí está. ¿Todos pueden ver la casa de Rahab? Ahí está su cordón de grana. Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa.
Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si su mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Hay una palabra que en español la omiten por cuestiones de idioma, pero en la King James dice, vamos a ver, los lazos están hechos de un montón de hilos más delgados. Entonces trenzan el montón de hilos más delgados y sale un lazo más grueso. Entonces en inglés dice, este lazo de hilos de grana. Así lo dice. La palabra sería probablemente la palabra lazo. Esa es una palabra, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Pero la palabra es tikva. ¿Algunos saben qué significa tikva? Esperanza. El himno de Israel se llama Hatikva, la esperanza. Tikva, una esperanza de cordón de grana. En otras palabras, la demostración aquí es, aquí está la casa de alguien que puso su esperanza en el Dios de Israel. Amén. Allí está la evidencia de una esperanza puesta en un Dios que es Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. Amén. Eso la salvó. Eso la salvó. Sus acciones la salvaron. Ahora, si ella hubiera sido uno de esos creyentes subterráneos o submarinos, como algunos otros probablemente de la ciudad de Jericó, pero no hubiera hecho nada por los espías, no hubiera accionado cuando tuvo en sus manos actuar y accionar. Obviamente su fe hubiera sido solo teórica, no hubiera habido una esperanza viva ahí en el Dios de Israel. Ella no salió corriendo, ella se pudo haber ido detrás de los espías diciendo, yo me voy de aquí porque esta ciudad va a ser destruida y yo no me quiero morir. No, ella se quedó en una ciudad que está destinada a ser destruida, pero hay un cordón de grana, hay un hilo de esperanza, y todos los que estaban bajo su techo se refugiaron debajo de ese paraguas de esperanza. De hecho, esto fue tan trascendental que cuando el pueblo de Israel rodeó la ciudad, y allí también tuvieron ellos suficiente evidencia como para arrepentirse a último minuto, ¿verdad? Porque veían al montón de israelitas y luego en medio un grupo raro, y no eran de vida cristiana. Los sacerdotes, 7 sacerdotes con trompetas y 4 sacerdotes llevando el arca, todos ostentando sus vestiduras sacerdotales. ¿A qué horas en una guerra? Todos de blanco. Y atrás otro grupo de guerreros, y rodeando la ciudad 7 días. Ahí tuvieron 7 días más para entrar en razón y pensar lo mejor e irse a meter todos a la casa de Rahab. La historia hubiera terminado muy feliz si adentro de la casa de Rahab hubiera habido unas 450 personas. Pero solo ella creyó. Entonces, en el capítulo 3, ellos cruzan el Jordán, naturalmente. Nos brincamos, luego se establecen en Gilgal, allí circuncidan a la nueva generación que no había sido circuncidada en el desierto. Y en Josué capítulo 6, vamos a brincarnos al verso 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y ahora aquí no estaban estableciendo un patrón a seguir cada vez, ¿verdad? Mucha gente empieza a darle 7 vueltas cuando hay un carro que quieren y la verdad no tienen dinero para comprarlo, le empiezan a dar 7 vueltas al carro, ¿verdad? Bueno, a lo mejor lo que sí pueda pasar es que cuando terminen se le pinchen las llantas al carro o algo, pero mucha gente abusa y malusa de estas cosas por no entenderlas, ¿verdad? O llega la policía y se lo lleva a uno con todo y carro. Sí, verso 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.
Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Estoy buscando un versículo que no sé si... vamos bien, creí que era antes, aquí vamos. El pueblo subió luego a la ciudad. ¿Qué manda? Él subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ahora, trate de caminar derecho hacia adelante con una montaña de ripio enfrente. La historia dice que los muros de Jericó se hundieron. Y la única porción del muro que no se hundió, obviamente, fue la casita de Rahab, donde había un cordón escarlata colgado de la ventana. Amén. Si ese muro se hubiera hundido, se mueren los habitantes de ese pedacito del muro. ¿Ven lo que hizo la fe de Rahab? Solo creyó. Toda la ciudad tuvo la misma oportunidad de Rahab de creer. Todos oyeron. Y el temor de Dios y el temor del pueblo de Israel había caído sobre todos. Pero la única que tuvo una fe activa, una fe que la movió a dar pasos, acciones, a hacer elecciones, fue Rahab. Amén. Por eso dice el libro de Santiago, la fe sin obras no salva a nadie, pues. Obviamente no están hablando de la salvación inicial, que es un don gratuito, pero sí están hablando de ser salvos de un montón de situaciones complicadas que podemos enfrentar a lo largo de la vida. Entonces, verso 21, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera. Ahora, si la casa estuviera sepultada unos cuantos metros bajo tierra, no hubieran podido entrar a la casa de Rahab. Y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó, se estableció de manera permanente, se casó, todo eso significa la palabra Yashab, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Quieren saber más de Rahab? Vámonos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 1. Mateo capítulo 1, verso 1. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz fue hijo de Rahab. ¿Se convirtió o no se convirtió? Todo porque creyó, o sea, creyó de veras, pues. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth
a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Rahab fue la tatarabuela del rey David. Y se casó con Booz, una figura del redentor, el pariente redentor. Así es que no solo se casó con una israelita, fue toda una señora en la sociedad. Amén. Por eso yo tengo mis dudas acerca de esta palabra ramera. Pues así la encontramos en la Strong y en la Brown Driver Briggs. Pero más suena a que ella era la hortelana. Hasta el rey de Jericó la trató con toda educación y decencia, ¿verdad? Tremendo. Por ahí tienen ustedes. Ahora, ¿paga buenos dividendos creer? Yo creo que sí. La fe acompañada de obras, de acciones, de hechos, de elecciones, eso es lo que puede salvarnos de situaciones. Pero muchas veces, como les digo, decimos que creemos, pero de repente un día caemos en un abismo y lo último que hacemos es echar mano de lo que sabemos. Empezamos a ver cómo nosotros solventamos la situación, empezamos a ver a quién llamamos, ¿verdad? ¿A qué movemos? ¿Qué hacemos? En vez de ir al Señor y levantar su nombre, esperar, humillarnos y las cosas que hemos aprendido a hacer. Amén. Ahora, este mundo está por ser destruido. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Si en verdad lo creemos, el hilo de grana ya está puesto. Amén. Así es que todo lo demás va a ser destruido, pero nosotros tenemos un hilo tikva, una esperanza viva, puesta en Dios, quien es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y si Él es Dios aquí abajo en la tierra también, Él sabe guardar a los suyos. Él sabe guardar lo suyo. Él sabe. Amén. Y a ella se le desmoronó toda la ciudad y toda la pared, excepto la de su casa. Amén. Y el Señor la salvó y ella fue parte, el término correcto es que ella fue una prosélito. Se convirtió al judaísmo, ¿verdad? Obviamente. Pero miren cómo terminó, pues. Fue la mamá de Booz, de la famosa historia del libro de Ruth. Amén. Tremendo, ¿verdad? Una cananea, una gentil, una pagana. Pero oyó. Y lo que oyó tuvo un efecto. Tuvo un efecto en su corazón. Y nosotros estamos oyendo muchas cosas todo el tiempo. Así es que, bueno, hay maneras de oír, ¿verdad? Si estamos oyendo de la manera correcta, lo que oímos genera lo que vemos. La fe, que es el sentido de la vista del espíritu, viene por el oír. Así es que ella oyó y eso generó fe. En otras palabras, le abrió los ojos del espíritu y ella solo dijo 1 más 1 igual a 2. O sea, el Dios que los acompaña a ellos, ese sí es Dios. El nuestro, saber que sea. Amén. Y puso su esperanza en ese Dios. Y de ahí la señal del cordón de grana en su ventana y toda su casa fue salva. Tremendo, ¿verdad? Bueno, esa es la pequeña historia de Rahab. Amén. Lo voy a dejar ahí porque después ya en Santiago entramos a otro tema grande. Se llama las 11 lenguas que tenemos. Una la tenemos aquí. Las otras las tenemos aquí. Bueno, aprendimos algo. Amén. Gracias a Dios por toda la instrucción que el Señor nos da por medio de su palabra. Yo quiero que mi fe sea algo vivo, algo activo, algo que me haga actuar, algo que me haga hacer las elecciones correctas. Amén. Y otro campo o terreno en el que Dios espera que nuestra fe sea algo vivo es cuando estamos siendo tentados. Ese es un momento para poner por obra lo que sabemos. Amén. Sabemos que no es por allí, sabemos que es por acá. La carne es débil, la tentación es muy grande. Todo lo que quieran, pero agarren su hilito rojo y muévanselo hacia el Señor y díganle: Señor, mi fe y mi esperanza están puestas en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdame. Y cuando Dios nos ve haciendo esas elecciones, los muros que se desmoronan no son los nuestros, son los que están a nuestro alrededor. Nosotros permanecemos en pie bien firme. Amén. Gracias a Dios.